en su capítulo 11. Segunda epístola a los Corintios en su capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al versículo 11. Por tanto, la lectura es Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 5 al 11. Y dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? ¿Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso. Pero la verdad, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Amén. Tome asiento, amados hermanos. Antes de pasar a nuestra predicación, recordamos nuestras actividades, hermanos. El día miércoles o los días miércoles a las 8 de la noche tenemos culto de oración. Están todos cordialmente invitados. Asimismo, los días viernes a las 8 de la noche tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos. También están invitados a este estudio. Y obviamente el día del Señor guardándolo de las 11 de la mañana en adelante. Amén. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy que tiene por título El carácter de un siervo de Jesucristo. Quizás es importante no recordar un poco el contexto, más aún debido a lo que tuvimos que hacer estas últimas 3 semanas, donde básicamente lo que hicimos fue detenernos en el versículo 4 de esta segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Como ya saben, porque han estado acá, tuvimos que hacer 3 sermones del versículo número 4, que fue necesario, ¿no? Creo, ¿por qué? Por la importancia de los temas que estaba abordando el apóstol Pablo. Ahora, para poder entonces retomar quizás el contexto, es importante recordar que el apóstol Pablo en el capítulo 11 está exhortando a los corintios de manera exaltada, ¿no? De manera efusiva. ¿Por qué? Porque está manifestando ese celo santo, esa preocupación. ¿Por qué? Porque los corintios han aceptado, han tolerado a otras personas, engañadores, que ya sabemos que son engañadores. Y el apóstol Pablo está realmente asustado por las consecuencias de ello, porque sabemos que por medio del engaño viene la muerte. Por medio del engaño viene la destrucción. Por el medio del engaño viene la muerte, podríamos decir, de ellos mismos como iglesia. Entonces, el apóstol está ahí en este capítulo 11 muy exaltado. ¿Por qué? Porque está preocupado, porque él ama a los hermanos, como lo va a decir después. Entonces, trata de levantar la voz para hacerse oír. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay que entender esto para poder quizás también entender la forma en que el apóstol Pablo está diciendo estas cosas. Dicho eso, quizás adornando un poco el contexto, podemos ir al texto que el día de hoy nos convoca. Así dice el versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol comienza entonces haciendo alusión a una comparación. Particularmente se compara con estos grandes apóstoles que podríamos poner entre comillas, grandes apóstoles, que es una manera quizás irónica, de hecho, es una manera irónica de referirse a los falsos maestros, a estos hombres que habían recibido los corintios. Algunas personas postulan que el apóstol Pablo se está haciendo referencia a los apóstoles, a los verdaderos apóstoles, pero a la luz del contexto, nosotros sabemos que no es así, que lo que está haciendo el apóstol Pablo es una ironía. Y para eso tenemos 3 argumentos bien simples para esto. En primer lugar, el apóstol Pablo es el único que tiene registro, ¿no?, de convivencia con los hermanos de Acaya, particularmente con los de Corinto. No hay otro apóstol que haya ido antes como con el cual se pudiera comparar. El punto segundo es el contexto del capítulo 11, donde justamente el apóstol Pablo hace referencia a aquellos hombres que se han introducido a la iglesia para engañar. Y el tercer
argumento, y quizás el más decidor, es justamente en el mismo contexto, en el versículo 13. Usted lo puede leer un poco más adelante, o lo vamos a ver la próxima semana, donde el apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces nosotros sabemos por medio de ello que el apóstol Pablo está haciendo referencia de manera irónica a estos hombres que han sido engañadores, que son engañadores introducidos en las iglesias. Él está diciendo, yo nada, entonces soy menor a aquellos que ustedes han recibido. ¿Han recibido cómo? Han recibido a pesar de que han venido presentando otro Cristo. Han venido presentando otro espíritu y otro evangelio. Pero yo no soy menos que ellos, dice el apóstol Pablo. Y obviamente en las palabras del apóstol Pablo se puede quizás palpar esta, podríamos decir, disconformidad con el actuar de los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios no le han respondido al apóstol Pablo como deberían. ¿Por qué? Porque no le han dado tanto la importancia, no lo han respetado como el apóstol que es, no le han dado el lugar que corresponde. Entonces el apóstol Pablo en todo este capítulo 11 básicamente está como volcando su corazón y, ¿por qué no?, sus emociones. Asimismo, él sigue diciendo en el versículo 6, comparándose con estos hombres, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos lo hemos demostrado. Siguiendo con la línea del argumento del apóstol Pablo, entonces él dice que y reconoce que él es tosco en palabra. Esto a la luz de que los mismos hombres, estos fraudulentos que se habían metido en la iglesia de los corintios, habían acusado al apóstol Pablo de tener palabra débil. Esto ya lo hemos visto en pasajes anteriores. Lo habían acusado de ser tosco en la palabra. Tosco quizás para nosotros se entiende como alguien duro, ¿no? Bueno, la palabra tosco hace referencia a alguien, podríamos decir, indocto, alguien simple, alguien desprovisto de habilidad. La palabra griega utilizada para esto es la palabra idiotez, que quizás también nosotros podríamos también entenderla, qué es lo que quiere decir, qué es lo que es verdaderamente un idiota. El apóstol Pablo, entonces, que ha sido acusado de ser idiota, no al hablar, o tosco, o simple, él lo reconoce. Él reconoce que él no tiene falta, ¿no? Él no tiene la capacidad, o no tendría el don, podríamos decir, de la elocuencia. El apóstol Pablo no era un hombre elocuente al hablar tampoco, no tenía muchas herramientas oratorias. Era un hombre que quizás en este aspecto le faltaba. De hecho, lo mismo reconoce en la primera carta a los Corintios, cuando él se presenta en la primera carta a los Corintios, su capítulo 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él va a decir que fue con el Evangelio, así de simple. Es justamente una característica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de manera simple, ¿no?, y podríamos decir sin tantas vueltas y sin tantos adornos, expresa o manifiesta su enseñanza. Y asimismo, al momento de orar, de presentar y hacer oratoria, algunos no dicen que era un hombre aburrido para hablar, era un hombre, podríamos decir, incómodo para escuchar. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenía las herramientas oratorias que sí tenían, ya sabemos, los que atacaban al apóstol Pablo. Estos hombres que atacaban al apóstol Pablo sí tenían entonces elocuencia. Estos hombres hablaban, ¿cierto?, de manera, con una capacidad oratoria impresionante. Estos hombres tenían una retórica, podríamos decir, avanzada. Quizás alguien que sí tenía estas herramientas era Apolos. Apolos se describe en la escritura que sí era un hombre elocuente. Y de hecho, si nosotros sabemos y vemos la primera carta a los Corintios, vemos que los corintios abrazan a Apolos. Les gustaba eso. Quizás tenía que ver, ¿no?, con su cultura. Ellos, ¿cierto?, en este contexto, ¿no?, griego, para los griegos era importantísima la retórica. Alguien que se enredaba al hablar era un principiante y obviamente perdía autoridad. Bueno, en este sentido el apóstol Pablo podríamos pensar, ¿no?, que era un
un flanco no abierto por el cual estos engañadores lo atacaban. No tenía muchas cosas que decir del apóstol, pero le inventaban cosas. Y una de las cosas que quizás el apóstol Pablo era flaco en ello, ellos lo usaban ¿para qué? Para atacarlo. Pero el apóstol Pablo dice que si bien él en ese sentido reconoce que es tosco, dice que hay otra cosa que él tiene que sí es importante y que sí es superior, podríamos decir. Y él habla entonces del conocimiento. El apóstol Pablo realmente dice que él conoce todas las cosas. Y en este sentido nosotros si conocemos y estudiamos un poquito la vida del apóstol Pablo, sabemos que sí es alguien, pero dotado de un profundo conocimiento. No solamente fue criado a los pies de Gamaliel, como ya sabemos nosotros, que era un erudito, ¿no?, de la escritura, sino que sabemos que es un hombre que después sufrió un encuentro o tuvo un encuentro con el mismo Cristo. En cuanto a la doctrina y a la enseñanza que nosotros vemos en las Escrituras, sabemos que el apóstol Pablo tiene un profundo y abundante conocimiento de la verdad. Y aquí, ojo, podemos hacer nosotros una comparación. ¿Qué es más importante para un siervo de Jesucristo o para un verdadero siervo de Dios? ¿Hablar bien o conocer la verdad? Y la verdad es que no hay lugar a dudas, hermanos, que cualquier persona tendría que decir, yo prefiero que diga la verdad, aunque no tenga habilidades retóricas. El apóstol Pablo sabe esto. Entonces él dice y pone por encima el conocimiento. Si bien soy tosco en la palabra, yo en el conocimiento sí realmente sé. Y esto, hermanos, no solamente lo sé, sino que a ustedes, corintios, se los he demostrado de diferentes maneras. Se los ha demostrado con las exhortaciones personales. Se lo ha demostrado con las exhortaciones por las cartas. Y esto es algo, hermanos, que nadie podría hacer, nadie podría no verlo, ¿no? Cualquier persona que tenga el más mínimo grado, ¿no?, de discernimiento puede acercarse a las escrituras, ver las cartas paulinas y decir si efectivamente el apóstol Pablo dice la verdad. Incluso ellos como corintios, que quizá ellos tenían su primera carta a los corintios, no podían decir o ignorar el hecho de que cuando ellos se acercaban a sus escritos, podían ver a todas luces la verdad de Dios en ellos. ¿Qué decían o qué es lo que pretendían o qué es lo que enseñaban los engañadores? Antropocentrismo, ¿cierto? El nombre, las apariencias, la fama. Eso es lo que apuntaban estos hombres. Por el contrario, lo que nosotros vemos, de lo cual está impregnada toda la escritura del apóstol Pablo, es justamente la gloria de Dios, la humillación, el servicio y el amor. Un ejemplo de eso es la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. Como ya sabemos, cualquier persona que venga a ese texto, nadie no puede decir, no, este está equivocado. Realmente ahí está la escritura. Entonces el apóstol Pablo en esta defensa, diciendo, por favor, considérenme. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Considérenme, por favor, corintios, vean las cosas que yo he hecho. No pueden, de alguna manera, seguir recibiendo a estos engañadores, lo que implica básicamente un desprecio hacia mí. Considérenme a mí y por ende desprecien a estos hombres y sáquenlos. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es así, con esta base, como él se introduce y se pregunta. Versículo 7. ¿Pequé yo entonces humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde? El apóstol empieza entonces, o continúa con una pregunta retórica, obviamente, que parafraseándola en el texto griego, para ser quizá un poquito más exacto, lo que quiere decir es esto. ¿Me equivoqué yo al predicarles el evangelio gratuitamente, humillándome para que ustedes sean enaltecidos? Aquí encontramos una verdad. En esta pregunta retórica, y generalmente en la gran mayoría de las preguntas retóricas, encontramos una verdad implícita. ¿Cuál es la verdad implícita acá? Que el apóstol Pablo se humilló a sí mismo en primer lugar para predicarles a ellos. Que no les cobró nada, eso es la verdad de las cosas, y lo hizo ¿para qué? Para que ellos sean enaltecidos. Y en este enaltecidos no es para que su ego crezca, sino que para que ellos fueran edificados, para que ellos pudieran tener el evangelio, para que ellos pudieran pasar de la muerte a la vida, para que ellos pudieran pasar de las tinieblas a su luz admirable, para que ellos pudieran tener salvación. El apóstol Pablo entonces, de manera retórica, pregunta, ¿me equivoqué yo al servirles? Y recordemos que este texto habla, o el título del sermón del día de hoy es el carácter de un verdadero siervo de Jesucristo.
Y hermanos, es muy probable que todo siervo de Jesucristo en algún momento se haya hecho esta pregunta. ¿Me habré equivocado yo al servirles? ¿Por qué se pregunta el apóstol Pablo esto? Se lo está preguntando ¿por qué? Porque ve la reacción de los corintios. Los corintios lo que han hecho, de manera quizás sin querer, ¿no? Despreciarlo. Han desechado su mensaje, han desechado su persona, su ministerio. Han despreciado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al ver cómo ellos abrazan a otros hombres, y por tanto desprecian su autoridad y desprecian todo lo que él ha hecho por ellos, él se pregunta en este momento. Hace una pausa y dice, ¿me habré equivocado yo con ustedes? Quizás cada vez que nosotros comenzamos una obra, ¿no? Un servicio, lo que sea, mi matrimonio, mi trabajo, mi esfuerzo, la intención de ayudar a alguien, de levantar a otro, y veo que el otro no responde en lo absoluto, muchas veces nosotros como servidores, en ese sentido podemos preguntarnos, ¿habré perdido mi tiempo contigo? ¿Cierto? Para los siervos de las iglesias, que podemos trabajar con diferentes personas y que podemos ver la maravilla de personas que tienen sus vidas renovadas y que derechamente ellos hacen caso, podríamos decir, y que realmente son edificados y que construyen vidas preciosas. No son las mismas realidades que vemos que en otras ocasiones donde ponemos las mismas energías, incluso más, y vemos que esas personas no levantan y no hacen caso y se mantienen donde mismo. Y esos siervos muchas veces preguntan, no estaré perdiendo el tiempo contigo. El apóstol Pablo se lo pregunta con los corintios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo realmente después va a mostrar el carácter de un verdadero siervo de Jesucristo. Pero aquí particularmente lo que vemos es que el apóstol Pablo está haciendo una pregunta que quizás a los corintios, si los corintios son sensibles o están atentos, debería ser algo que los debería conmover. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en el lugar de los corintios y alguien a mí me viera con la cara de estoy perdiendo el tiempo contigo, eso a mí, hermanos, me destruiría. Yo creo que trate de ponerse en esa posición. Usted, hermano, está tratando de, no sé, de crecer en el evangelio, en la fe, está tratando de moldear su carácter, etcétera, etcétera. De hecho, es lo que el Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros. Y de repente nosotros, que obviamente tendemos a fallar y a caer continuamente, y que nosotros mismos muchas veces tenemos rabia contra nosotros mismos. ¿Qué pasa si Dios nos dice y nos mira, parece que contigo estoy perdiendo el tiempo? Es algo que debería avergonzarnos, hermanos. Por tanto, para los corintios también debería hacer esto. Ver el amor del apóstol Pablo, la dedicación del apóstol Pablo, ¿para qué? Para perder el tiempo. ¿Estoy perdiendo el tiempo? No son palabras triviales, son palabras realmente fuertes, que deberían confrontarnos. Derechamente, debería, por medio de estas palabras, el apóstol Pablo lo que está haciendo es confrontar a los corintios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ve que a pesar de todo lo que ha hecho, no hay caso. Bueno, así como el apóstol Pablo pregunta, él empieza también a enrostrar y quizás a acabar más profundo en esto. No solamente les prediqué el evangelio gratuitamente, sino que sigue diciendo el versículo 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Este versículo, que quizás a simple vista no se entiende o no se ve la profundidad de lo que quiere decir, la verdad que es bien duro. La forma que el apóstol Pablo utiliza es una forma militar. Él está haciendo uso de una jerga militar. El apóstol Pablo usa la palabra griega opsonión, que básicamente quiere decir salario. Cuando habla de salario ahí, habla de un pago que se le hace a los soldados. Jerga militar. Pago que se le hace a los soldados. Pero fíjense la otra palabra que utiliza. Utiliza la palabra despojo. Y efectivamente la palabra despojo hace alusión a este robo que se le hace. Cuando alguien va a un lugar, lo asola y lo despoja, le quita sus bienes. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo que ha hecho con otras iglesias. ¿Para qué? Para edificarlos a ellos. En términos bien simples, el apóstol Pablo está diciendo que de alguna manera él, vamos a decir, entiende la gravedad de lo que significa ir a otra iglesia, despojarla de sus recursos,
¿Para qué? Para servirles a ustedes, corintios. Y toma más peso la palabra despojo cuando nosotros entendemos a qué iglesia de qué iglesia fue la que vivió. Los corintios eran una iglesia, ¿cierto?, que estaba en una ciudad emergente, una ciudad que podríamos decir donde había recursos económicos. Ya sabemos que los corintios, dentro de los corintios ya había gente con recursos, con dinero, pero no les pidió nada a ellos para no serles gravosos. Pero fue y despojó ¿a quiénes? A los de Macedonia. Y ya sabemos que los de Macedonia eran pobres. Entonces el apóstol Pablo trata de profundizar esto y decirles, consideren esto, corintios. Ustedes, podríamos decir, han actuado de manera tan vil que ustedes han despreciado el hecho de que yo les he ido a quitar plata, básicamente. He vivido de la misericordia de los macedonios para yo servirles completamente a ustedes. ¿Y ustedes así pagan? Tratemos de ver lo que hay en el corazón del apóstol Pablo. Las palabras que está diciendo están impregnadas de una especie de indignación. ¿Por qué? Porque no es lo que un siervo de Dios espera de la gente a quien sirve. ¿Cierto? Cuando no solamente el pastor o el diácono, sino que cualquier persona que se dispone a servir a Dios recibe mala paga, créame, amados hermanos, que esto es parte de su ministerio. Porque esto es lo que vamos a encontrar siempre. Siempre vamos a encontrar personas desconsideradas al servirles. Y nosotros vamos a tratar de darles todo, de asistirlos en todo, de darle todo de nosotros. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que van a actuar igual que los corintios en este sentido. El punto es, ¿qué vamos a hacer? El apóstol Pablo, ¿no? Sigue diciendo entonces. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga, por lo que me faltaba lo suplió a los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardaré también de seros gravosos. Le sigue explicando la misma línea, ¿no? La misma línea está hablando, él está diciendo, miren, yo cuando estuve sirviéndoles a ustedes, sufrí necesidades. Obviamente, el apóstol Pablo, y aunque sea apóstol Pablo, el Señor Jesucristo o Dios no le hacía aparecer comida de la nada. No era así la cosa. Dios, en su eterno consejo, ha determinado, ¿no?, que sea la misma iglesia la que supla las necesidades de la iglesia. Por tanto, si nosotros lo vemos de una manera correcta, es un privilegio para la iglesia poder ser parte, ¿no?, ¿de qué? Del sostén de la iglesia. Pensemos en una realidad quizás que tiene que ver con la iglesia local, ¿cierto? Con nosotros. Nosotros, hermanos amados, tenemos cosas que pagar, ¿cierto? Comprar sillas, pagar luz, no sé, comprar agua, pagar el arriendo, etc. Y por más que seamos la iglesia de Jesucristo, usted no crea que de repente aparece un depósito en la cuenta de la iglesia y dice remitente Dios. No es así la cosa. ¿Qué es lo que usa Dios? A su iglesia. Usa a los propios hermanos. Nosotros en este sentido somos los privilegiados de ¿qué? De poder ser partícipes. Muchos dicen, no, es que yo no tengo púlpito, yo quería servir en el púlpito y todo el púlpito, todo tiene que ver con el púlpito. Hermanos, cada cosa que nosotros hacemos se transforma en un servicio para la obra de Dios. Y recordemos que las iglesias no todos son cabezas, sino que también se necesitan brazos, piernas, torso, dedos, manos, etcétera, etcétera. Ahora, usted como de manera personal, cada uno de nosotros podemos aportar, en este caso, con nuestros recursos. Ahora, volviendo a lo que el apóstol Pablo está diciendo, él dice entonces que en su momento él pasó hambre. Él pasó necesidades, pero se esforzó en no ser gravosos con ellos. Lo que el apóstol Pablo se cuidó era de no pedirle absolutamente nada a ellos. ¿Y por qué lo hizo? Para cuidarlos. Podemos entender entonces que los corintios en este sentido eran tan sensibles, y ya sabemos nosotros por la primera carta a los corintios, que eran tan carnales, que podemos decir ahí que el apóstol Pablo andaba con ellos con unas pinzas, haciendo todas las cosas. ¿Pero qué ve el apóstol Pablo?
ve que sus detractores, sus enemigos, no le importaba nada. A sus enemigos no le importaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que sus enemigos sí les pedían dinero. Recordemos que el problema que había ahí en ese tiempo era que habían hombres que eran de alguna manera elocuentes y sofisticados y todas las cosas, que ellos de alguna manera les cobraban a algunos corintios para representarlos. El nombre a quien representar era algo importante. ¿Por qué? Porque todo tenía que ver con el nombre. Y el punto es que a los corintios esto no les importaba nada. O sea, ellos estaban dispuestos a dar recursos para estos hombres y escucharlos, a pesar de que ellos les pedían nada. Pero por el otro lado tenían al apóstol Pablo, que se entregaba de manera sacrificada, que no les pedía nada, que no era gravoso en nada. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? El apóstol Pablo les decía las cosas como eran. Los otros hombres les pedían plata, les pedían dinero, derechamente. Pero ¿qué hacían? Exacerbaban el ego, les hacían crecer el corazón, ¿cierto? Grandes. Por otro lado tenía alguien que no les pedía nada, pero que les decía la palabra tal como él, lo llamaba a morir a sí mismo, a amar, a sufrir, etc. ¿Y a quién le hacían caso los corintios? Los corintios le hacían caso a estos. Hermanos, esto me hace recordar, hermanos, o es ver a la iglesia del día de hoy. La iglesia de la prosperidad, por ejemplo. Si hubieran estado los corintios aquí, estarían en la iglesia de Cachiluna, felices. ¿Por qué? Porque ellos amaban el nombre, a pesar de que les pidieran lo que les pidieran, pero amaban el nombre. Pero si veían una verdadera iglesia o alguien que realmente les decía la verdad, y esto es lo que sucede hoy día, montones, hermanos, montones de personas que cuando ven estas dos posibilidades, siempre se van por este lado, porque les gusta que le alimenten el ego, a pesar de que les salga mucho dinero. Hemos visto videos de que algunos entregan terrenos, casas, autos, joyas. No les interesa. ¿Por qué? Porque están engañados, porque hay un ego. Por el otro lado, encontramos que hay un montón de iglesias que dicen la verdad, que son pobres, podríamos decir, que no les piden nada, pero que finalmente, como les dice la palabra como ellos no quieren. Fíjense que aquí encontramos un paralelo impresionante entre quién, entre los corintios y los macedonios. No nos olvidemos de los macedonios. Porque a nosotros se nos describe a los macedonios como personas que eran pobres, pero que daban más allá de sus fuerzas, que veían al apóstol, lo respetaban y como ellos estaban preocupados realmente de las cosas celestiales y de la expansión del reino de Dios, ellos daban más allá de sus fuerzas. No solamente oían la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo en otro texto dice que se daban a sí mismo primero, no solamente se entregaban a la verdadera fe, sino que daban más allá de sus fuerzas. Juan Calvino respecto a esto reflexiona y dice: qué impresionante la manera de haber corintios. Y qué pocos macedonios hay hoy día. Hay muchos corintios. Miremos para afuera. Hay muchos corintios. Pero muy pocos macedonios. Quizá una pregunta correcta al día de hoy sería, bueno, yo en mi manera de actuar, en mi manera de moverme, de desarrollarme en la iglesia de Cristo, ¿yo soy macedonio o soy corinto? ¿Qué lugar o cómo respondo yo a los siervos de Dios? ¿Respondo como un macedonio? ¿Y qué significa esto? Yo valoro su esfuerzo, valoro su entrega, respondo y aporto con todo lo que puedo y doy más allá de mis fuerzas para con ellos. Me obedezco, me someto. Eso por un lado. O por otro lado tenemos a los corintios. Los corintios que me da lo mismo lo que hagan. No estoy viendo lo que realmente hacen los siervos de Dios. No me interesan, le abro la puerta a cualquiera, ¿cierto? Y la verdad es que realmente las verdades para mí no son importantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente hay en el corazón de los corintios. Ellos no aman la verdad. No aman la verdad y por eso, como vimos en el versículo 4, ellos toleraban a cualquiera que viniera. Cualquiera que viniera con una lengua bonita, con una buena oratoria, ¿no? Y dijera lo que dijera, si es que para nosotros es útil, nosotros lo abrazamos. Es así como el apóstol Pablo va a concluir este texto, va diciendo lo siguiente en el versículo 10 y 11. Por la verdad de Cristo, que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe.
Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya sabemos que la forma en que el apóstol Pablo lo está diciendo desde el corazón, desde adentro. Sus emociones están implícitas ahí. Y lo que hace el apóstol Pablo en este texto es una declaración solemne, derechamente. Una especie de juramento, ¿no? Él está diciendo y declara básicamente que nadie le quitará su gloria en las regiones de Acaya. Ahora, alguien podría decir, bueno, es que el apóstol Pablo no es que está buscando gloria. No. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esa gloria? ¿Cuál era la gloria para el apóstol Pablo? La gloria para el apóstol Pablo era llevar a cabo su ministerio, la predicación del Evangelio de Cristo. Y lo que básicamente está diciendo ahí el apóstol Pablo, de manera parafraseada, es decir, por la verdad de Cristo que mora en mí, nadie me impedirá predicar el Evangelio en la región de Acaya. Nadie lo hará. Nadie me lo impedirá. Aunque el apóstol Pablo vea el rechazo de los corintios, aunque vea el desprecio de los corintios, aunque vea la indiferencia de los corintios, aunque vea, hermanos, cualquier enemistad, cualquier dificultad, él declara ahí que él no va a descansar. Y particularmente hace referencia a ellos. Ya sabemos que los corintios, ¿no?, eran los que estaban en la región de Acaya. Pero él dice que particularmente él se va a esforzar y va a seguir y va a continuar y va a luchar a pesar de ver entonces la reticencia, ¿no?, el rechazo. Ahora, cuando hablamos y cuando vemos las palabras del apóstol Pablo, o hagamos un paréntesis antes, digamos, ¿qué es lo que hace una persona cualquiera cuando se dispone a hacer algo y no encuentra interés de la otra parte? ¿No encuentra una respuesta positiva? ¿No encuentra el ser abrazado, el ser reconocido? ¿No encuentra aplausos? E incluso encuentra indiferencia, encuentra por el otro lado objeciones, encuentra traiciones, encuentra una serie de cosas que básicamente lo que quieren hacer es hacerte declinar. ¿Qué es lo que hacen las personas en general? La gente declina. Muchas personas dicen, voy a comenzar esto. Un libro de lectura, un club de lectura. Voy a hacer el club de lectura. Nadie leyó. Ah, no funciona, no lo voy a hacer más. Eso es un ejemplo. Vamos a hacer, no sé, voy a inventar. Vamos a hacer visitas a las casas de los pobres. Vamos, iglesia, ¿cuántos vamos? Pues ni uno. ¿Qué hace esa persona? Ah, no voy más. Sucede en las iglesias. Muchas personas en las iglesias tienen el corazón para ir a predicar el Evangelio. Hermanos, nos pasó de hecho a nosotros en iglesias anteriores. Vamos a predicar el Evangelio. Y no iba nadie. ¿Qué hace esa persona? Lamentablemente, estamos hablando de la gran realidad. No voy a predicar más. No voy a ir más. Entonces, después se conversa y dice, no, es que nosotros hemos intentado y nadie acompañó. Si nosotros vemos qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo está diciendo, yo voy a ir a predicarle a los corintios, voy a edificarles con la verdad, voy a predicarles la verdad, me voy a entregar en amor, voy a hacer todo lo posible. ¿Y cuál fue la respuesta de los corintios? Ya sabemos que lo echaron, ya sabemos que el apóstol Pablo fue maltratado, podríamos decir. Ya sabemos que el apóstol Pablo siguió insistiendo, mandó hermanos para mediar. Ya sabemos que en este tiempo ellos de alguna manera lo aceptaron. Pero el apóstol Pablo nunca descansó. Y a pesar de que los corintios lo rechazaban porque recibían a otros, la declaración solemne del siervo de Dios y lo que refleja el verdadero carácter de un cristiano, de un siervo cristiano, es que él dice, es que yo voy a seguir. Yo voy a continuar. Hermanos, cada uno de nosotros sirve de diferente manera. ¿Se imaginan al diácono de la iglesia? Hermanos, céntrense y se quedan conversando afuera siempre, que esto es lo que siempre pasa. Y diga, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy porque la verdad es que los hermanos no hacen caso. Me cansé. Son unos rebeldes. Hace rato no tendríamos diácono.
¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el llamado a los siervos? A soportar. La gente del aseo, ¿cierto? Hace el aseo, se esfuerza y al rato se ensucia, pues, hermano. Y derechamente están barriendo y pasa alguien y pasa por encima. ¿Se imagina que la hermana del aseo que está trapeando, tirara la escoba, la mopa al suelo? ¿Por qué? Porque alguien pasó por encima una vez. No tendríamos a nadie que hiciera el aseo. ¿Por qué? Porque continuamente la gente va a caer en eso. Nosotros vamos, incluso yo, vamos a pasarlo a llevar. Alguien que se dispone entonces no puede esperar una respuesta positiva siempre. Nadie, hermanos. En ninguno de los aspectos que nosotros queramos servir al Señor, tenemos que esperar respuestas positivas. Es más, si usted quiere realmente servir a Dios, prepárese. Prepárese, ¿por qué? Porque no va a recibir respuestas positivas. O sea, va a ser iluminado y alentado por algunas, pero en general va a recibir traiciones, mentiras. ¿En la iglesia de Cristo? Sí, aquí en la iglesia. Eh, Indiferencia, hermanos. Lo vemos con el estudio de la historia del cristianismo. Yo aplaudo a mi hermano Cristian Gómez. Se esfuerza en dar una historia del cristianismo, hermanos, y la verdad es que la mitad de la iglesia duerme. Y yo me imagino, me pongo en el lugar de Cristian y yo digo, qué frustrante, ¿no? Cómo la iglesia duerme mientras él está exponiendo y se esfuerza. ¿Se imagina si el hermano Cristian dice, no, es que a los hermanos no le interesa, me voy? No tendríamos historia del cristianismo. Hermanos, y esa es la tónica o la verdad de toda la iglesia cristiana. Porque toda la historia de la iglesia cristiana, de los grandes siervos de Dios, de toda obra que se ha levantado, hermanos, nunca ha sido fácil. Siempre ha sufrido rechazo, siempre ha sufrido persecución. La historia, hermanos, del cristianismo está impregnada de sangre. ¿Qué sería, hermanos, de nuestros hermanos, de los apóstoles de Jesucristo, si al ver morir a Esteban dijeran, oye, parece que vamos a seguir predicando el evangelio y nos van a apedrear, nos van a matar? ¿Por qué dejémoslo hasta aquí nomás? Porque yo veo que la cosa no va bien. No tendríamos fe hoy día, ¿cierto? Pero ¿qué usa Dios? A hombres valientes, a hombres esforzados, a sus siervos, a aquellos que no miran y que no van a mirar, hermanos, qué es lo que reciben, sino que lo van a seguir haciendo de todas maneras. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo él se esfuerza, de cómo él va a seguir luchando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe qué es lo correcto. Una pregunta importantísima. ¿Usted sabe qué es lo correcto realmente? ¿Sabe qué es lo correcto ante Dios? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer ante Dios? Entonces hágalo. ¿Por qué? No espere, hermanos, que alguien le aplaude y usted diga, oye, qué hermoso que lo hiciste o qué maravilloso. No, hermano. Aunque lo haga en el anonimato, siga haciéndolo. Porque el Señor ve lo que usted hace. El apóstol Pablo entonces dice, por la verdad de Cristo que hay en mí, no dejaré esta mi gloria, la de predicar. Pero podríamos decir lo siguiente en cada una de las cosas que hacemos. Yo podría decir, por la verdad de Cristo que está en mí, no voy a dejar de pastorear. A pesar de todas las cosas que pueda haber en contra. Por la verdad de Cristo que hay en mí, no dejaré de vivir como diácono, puede decir el diácono. Por la verdad de Cristo que hay en mí, no dejaré de predicar el Evangelio. A pesar que afuera no nos escuche nadie, vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque no estamos esperando bonitas respuestas, estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Por la verdad de Cristo que hay en mí, no dejaré de ayudar, no dejaré de ofrendar, no dejaré de alentar a mis hermanos, no dejaré de acompañar a mis hermanos, no dejaré de hacer el aseo, hermanos, no dejaré de enseñar a los niños, no dejaré de hacer absolutamente nada por la verdad de Cristo que hay en mí. Es una declaración que cada uno de los siervos de Dios tiene que hacer, de manera solemne ante Dios. Por la verdad de Cristo que hay en mí, no me dejaré amedrentar por el rechazo. En ninguna de sus formas voy a continuar. Y fíjense que el apóstol Pablo, al declarar esto, que no va a descansar, que no va a dejar de luchar, hace referencia justamente al por qué. Lo hemos leído. Él responde, ¿por qué?
¿Por qué un siervo, hermanos, no dejará de hacerlo? ¿Por qué el diácono tiene que aguantar tantas cosas? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el predicador? ¿Por qué el que hace clases? ¿Por qué las hermanas que hacen clases en la escuela dominical, que mandan tareas para la casa y que nadie las hace? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacerlo? El apóstol Pablo responde, por amor. El amor, hermanos. El amor primeramente a Dios, pero también a los hermanos. El apóstol Pablo le declara ciertamente su amor a los corintios. Fíjense, le declara su amor a pesar de que los corintios son verdaderamente unos carnales, hermanos. Hermanos nuestros, pero carnales. Desconsiderados, malagradecidos, inconsecuentes, inconscientes, falta de entendimiento, falta de discernimiento, enjuiciadores, ya lo sabemos, lo hemos visto en otros textos, egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vemos? Que el apóstol Pablo está dispuesto a servirles, a pesar de ello, por amor. El apóstol Pablo no escribe con la mano y borra con el codo, como se hace continuamente. Es el mismo apóstol Pablo el que escribió en su primera carta. El amor es sufrido. Acuérdense de estas cosas, hermanos, que es el amor perfecto para cada cosa que nosotros emprendamos. Cuando nosotros nos disponemos entonces a amar y a servir en amor, recordemos que el amor es sufrido. El amor es benigno. Eso lo escribió el mismo apóstol Pablo. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor, por definición, nunca deja de ser. El amor no es un sentimiento, no depende de mi estado de ánimo. El amor es una disposición. Cuando yo me dispongo a amar a mis hermanos, yo me levanto contra toda tempestad. Ese es el carácter de un verdadero siervo de Jesucristo. Es un siervo, alguien que se entrega a dar en amor sin esperar nada a cambio. Sin esperar reconocimiento, sin esperar gratitud, sin esperar aplausos, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio, hermanos. Y está dispuesto a defender su verdad por sobre todas las cosas. La declaración del apóstol Pablo, por tanto, para nosotros debe ser un magnífico ejemplo, hermanos, de lo que hace un verdadero siervo de Dios. Muestra el carácter de un verdadero servidor de Cristo, aquel que abraza una verdad y entrega su amor de manera incondicional. Yo espero que nosotros aprendamos del apóstol Pablo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, Señor, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia, Señor. Y gracias, Señor, por el testimonio y el ejemplo del apóstol Pablo, que nos muestra, Señor, que debemos amar y debemos servir mirándolo a usted. Para su gloria, Señor, ayúdenos, obre en nuestros corazones, forme en nosotros el carácter necesario para luchar, para darnos, para morir a nosotros mismos y servirle, Señor, primariamente a usted y secundariamente a su iglesia. Le damos gracias, Señor, por su palabra en el nombre de Jesús. Amén.